Shalom, bendiciones, ¿cómo se encuentran? Les saluda Yeshefe una vez más aquí en nuestro programa Bamidbar en el desierto, confiando en que te encuentres en la verajá de nuestro León bajo su dirección, en esa vida plena que Adonai nos permite en Mashiach. Bien, entonces pues vamos a continuando con lo que es la travesía del desierto en esta parte 9. Basándonos especialmente en lo que es Números 33, hemos estado recordando los lugares en que ha estado Israel, los más importantes, eh, dado que hay algunos lugares que solamente se menciona el nombre, y se acamparon y luego salieron. Entonces, sin embargo, sí los dice la Torah, pero no nos dice nada acerca de qué ocurrió allí. Y bien, entonces, pero, pues vamos viendo lo que hablamos la semana pasada, recordando rápidamente, hablamos acerca de aquella serpiente de bronce que Moshe levantó en el desierto a causa de la rebelión de Israel, y de esta manera aquellas serpientes que estuvieron picándoles y envenenándolos, ¿verdad?, de muerte, el Eterno, pues bajo la intersección de Moshe, porque el pueblo lo buscó por ello, entonces vemos nosotros como el Eterno provee y le dice a Moshe que levante esa serpiente. Veíamos la semana pasada y recordábamos que esa serpiente nos representa, era una sombra de Mashiach, aquel que iba a manifestarse precisamente, ¿verdad? Y de esta manera, pues el estar, el colgado, ¿verdad? De aquella madera en esa crucifixión, entonces, pues la verdad es de que nos muestra cómo Yeshua se hizo maldito al momento de nosotros permitirnos esa redención. De esta manera, ¿por qué? Porque todo cayó, Él llevó la carne que es el pecado, ¿verdad? De esta manera nosotros, a través de sus heridas, somos sanados. Entonces, por ello, es esta sombra que se levantó en el desierto, y también veíamos que al momento de estar el ser de bronce nos semeja a arder, estar ardiendo, y asimismo nos refleja o nos da la enseñanza de un saraf, que nos dice el diccionario de Strong, que nos habla de un serafín, ¿verdad? Que está ardiendo, ¿verdad? En aquellos. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas muy difíciles, podemos recordar este relato que así como Mashiach, ¿verdad? Él sufrió, claro que yo creo que no hay nadie que podamos aguantar todo lo que él padeció, pero de cualquier manera nosotros tenemos que pasar también por pruebas, porque el esclavo no es mayor que su amo. De esta manera Mashiach es nuestro amo, y nosotros también tenemos que pasar por un juicio, pasar por ese juicio y poder, pues sí, probar si somos de Yahweh o no. ¿Qué es lo que nos va a permitir pasar a nosotros por ese juicio, por esa prueba? Es precisamente tener esa unción que solamente en Mashiach podemos tener. Y es precisamente por ello Él es el ungido, Él es el perfumado. Y en Él, como nosotros, siendo hierba, ¿verdad?, necesitamos de esa unción para que cuando pasemos tú y yo por el fuego, no ser quemados, sino en lugar de ser quemados, poder ser luz, así como Yeshua HaMashiach fue luz y es luz de todos nosotros. Entonces, bien, vamos entonces a continuar con lo que es nuestro tema de hoy. También algo muy importante de que vimos cómo después de mucho tiempo usaban la serpiente
como un tipo amuleto. Después de 700 años, todavía ofrecían incienso, pues Adonai nunca dijo eso, ¿verdad? Sin embargo, pues el hombre a veces, lamentablemente, tiende a deformar y a manejar las cosas en una religión. Yeshua no es religión, Yeshua es vida. Entonces, de esta manera, nosotros en el momento que estamos en él, en esa vida, nosotros podemos tener precisamente lo que es esa oportunidad de poder manifestar también la vida y no perdernos en la religión, en ritos. Los signos de enseñanza que usamos son solamente signos de enseñanza que son importantes, mas sin embargo siempre nos señalan a Mashiach, siempre nos señalan conceptos espirituales y eso es lo más importante, lo que nosotros tenemos que ver. Nos señala, Yara, nos está mostrando a Mashiach. Por ello nosotros siempre tenemos que ver a Mashiach. Bien, vamos entonces a continuar. Y como les comentaba hace un momento, en algunas partes del recorrido solamente maneja algunos sitios. Después de allí, de salir de lo que es de estar en lo que es el, ¿cómo se llama? El lugar donde se levantó esta serpiente, se fueron a Obot. Este nombre significa botella, fíjense. Entonces, de alguna manera tendrá su enseñanza, porque todo en la Torah tiene un porqué siempre y una razón de ser. De allí se fueron a Ille Habarim. Esta significa monte de lugares, montón de lugares lejanos. Entonces nosotros, bueno, sabemos que todo hombre es como la tierra y de alguna manera aquí se montes de lugares lejanos, ¿verdad? Montes, podemos decir que se unen, se juntan, tierra con tierra y se hace un montón y aquí nos dice que son lejanos. Por algo, ¿verdad? El Eterno siempre nos pide ser cercanos y no lejanos. Por eso subir a los lugares celestiales, pero como uno solo en Ejat. Ello es lo que nos manda el Eterno. Entonces, continuamos en el desierto que limita con Moab. Este es el Ille Habarim. De allí se fueron a lo que es Torre de Seret. La Torre de Seret, más allá de Amón. Amón es un lugar que es una frontera entre los moabitas y los amorreos. Entonces, precisamente les tocó pasar por ello y vamos a hablar también sobre eso. Y después de allí se van a ver, de allí acampan nuevamente, se retiran y se van a Mataná, luego a Mahaliel, luego Bamot, valle que está en el campo de Moab hacia la cumbre de Pisgah. Bien, en este último, Israel es donde envía mensajeros a Sihón, rey de los amorreos. Esto lo dice Números 21, capítulo 21. Y entonces, pues sí, nos dice que van a checar, nos va a checar la situación. Van a ver qué circunstancias hay en ese lugar. Y luego Israel se establece también en lo que es la tierra de los amorreos, toman Yaser, despojando al amorreo. Bien, esto ocurre precisamente, ¿por qué? Porque cuando Israel va a lo que es, manda esos mensajeros a Sihón, el rey de los amorreos, es para decirle
que le permita pasar a Israel, porque vemos que es una frontera que estaba del lado de los amorreos. Entonces, de esta manera, Israel le dice que le permita pasar, que no va a tomar de sus viños, no va a tomar de sus pozos, y que si llegase a tomar algo, se lo va a pagar. Entonces, pues el rey Sihón no hace caso de esto. Al contrario, le atacan a Israel y el Eterno les da la victoria. Entonces, es por ello precisamente que Israel, teniendo la victoria, se establece precisamente en lo que es esa tierra. Y de esta manera, ellos toman a Yaser, sacando al amorreo. ¿Se acuerdan que los primeros pueblos que iba a sacar Israel eran los amorreos? Aquellos que hablan, que se basan en lo que hablan, pero sienten la seguridad que por lo que hablan ya están más cerca de Adonai. Y sabemos nosotros, tenemos que aprender de que no es lo que hablemos, no es lo que hagamos, sino es lo que seamos en Adonai. Entonces, por ello, el hablar, es muy fácil hablar, efectivamente, pero no es lo más importante en el reino. El reino tiene diferentes formas de manejarse a las del mundo. Es totalmente lo opuesto. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Israel iba a pasar pacíficamente. Sin embargo, el rey Sihón lo atacó y perdió todo su reino. ¿Por qué? Entonces, por supuesto, el Eterno les da la victoria y de esta manera ellos salen vencedores. Después de ello, ¿qué ocurre? Precisamente ya ellos llegando a lo que es continuando en esa travesía, pues se encuentran precisamente con lo que es el rey Balak. Primero se encuentran con el rey Og de Basán. Fíjense que también ellos iban solamente subiendo por el camino, nada más, y es cuando se encuentran a lo que es el rey de Basán. Él les salió a su encuentro y Adonai le dice a Moshe que no tema, que él ha puesto en su mano a él y a todo su pueblo y su tierra. Y de esta manera se cumple la palabra del Eterno. Moshe con todo el ejército de Israel vencen a Og, que viene a ser este rey de Basán o Basham. Entonces se apoderó también de esta tierra. Y entonces nosotros vemos aquí que está tanto el rey de Sihón, de los amorreos, como el rey de Og, de Basham o Basán. Ellos pues los propiciaron la batalla. Israel no iba a atacar, pero ellos lo provocaron, ellos los buscaron y pues los encontraron. El Eterno les dio la victoria. Entonces, pues sí, nosotros vemos precisamente cómo realmente Adonai siempre le da la victoria a Israel, siempre que Israel sea obediente. Por ello, muy importante que tú y yo podamos ser obedientes si queremos tener la victoria que el Eterno pueda darnos. Entonces, continuando con este camino, parten de allí porque recordemos que ellos van conquistando, ¿verdad? Conquistando tierras, porque tienen que sacar a varios pueblos de las tierras. Entonces, de esta manera, continúan caminando
partiendo, dirigidos por Adonai, y es precisamente cuando ellos se encuentran también en lo que son las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Y es precisamente aquí donde se encuentra con el rey Balac. Y entonces pues el rey Balac, al darse cuenta de lo que había ocurrido, que Israel había pues derribado a aquellos dos reyes y se había apoderado de aquellas tierras, perdón, entonces él se pone a temblar, se estremece de ver cuánto poder tiene Israel. Es un pueblo invencible para él. Entonces, de esta manera, él empieza a estremecerse. ¿Y qué ocurre entonces cuando este rey, Balac, pues hace, ¿verdad? Dice, bueno, si no puedo con mis fuerzas, entonces voy a buscar una forma tramposa de derribarlos. Y es cuando precisamente busca a un profeta que se llama Balaam. Este profeta, ¿verdad? Pues él le paga, manda a sus principales con bastante dinero para ofrecerle a este profeta Balaam que él fuera a maldecir a Israel. Entonces, pues ahora sí que el profeta pues es tentado con ese pago, y la verdad es de que pues a pesar de que Balaam tenía en su corazón el deseo de poder maldecir a Israel vez tras vez, porque hasta hizo sacrificios, le pidió al rey Balac que hiciera hasta 7 sacrificios, que nos habla de la plenitud, ¿verdad? El 7, de esta manera para poder lograr que el Eterno pudiera permitirle maldecirlos. Pero el Eterno vez tras vez le decía que no podía maldecir a ese pueblo, porque Israel era un pueblo que era de él y además era santo, era Kadosh. Y entonces, pues, dadas las circunstancias, ¿verdad? Que el rey veía que nada más no podía lograr bendecirlo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues entonces ocurre precisamente que él se, se va con lo que viene a ser, terminan de darse cuenta de que nada más no podían cambiar la bendición que el Eterno le tenía preparada a Israel por una maldición. Y entonces él, junto con cinco reyes más, pues empiezan a maquinar algo diferente. Dicen, bueno, si a través de la fuerza física no puedo yo tener la victoria contra Israel, aun cuando mi ejército sea más grande, ¿qué puede? ¿Qué puede contra ellos? Entonces Balaam, el profeta, ¿verdad? ¿Qué hace? Balaam lo que hace es precisamente decirle al rey que si él, ese pueblo Kadosh, perdiera esa santidad, entonces sería vulnerable a todo. Y es precisamente como Balac, el rey de los amonitas, él empieza precisamente, desde los moabitas, una disculpa. Entonces él empieza precisamente así,
sus oídos por fin escuchan algo, dice, entonces el Dios de Israel le da la victoria siempre y cuando Israel sea obediente. Pero si hacemos que Israel desobedezca, si hacemos que Israel pierda esa santidad, entonces va a ser diferente. Su Dios ya no los va a proteger. Su Dios los va a desechar y de esta manera a mí y a mi reino no le va a hacer nada. Entonces es cuando, pues sí, lamentablemente ese secreto trajo muchas muertes a Israel, ya que llegaron mujeres moabitas, precisamente, a lo que es a Israel, sedujeron a los hombres y sedujeron a los principales de cada tribu, empezaron por ellos. Entonces, de esta manera, estos hombres, pues empezaron a través de la pasión a perder su reinado, su buen juicio, su gobierno de sí mismo, esa voluntad poderosa que tenían de obedecer al Eterno, pase lo que pase, ya no era tan fuerte. Hubo algo que se metió por sus ojos y pues bajaron la guardia ante la hermosura, ante la belleza de las mujeres madianitas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Israel, al momento de estar con esa guardia baja, haciendo precisamente esto, dejando que la carne reine en los principales y a otros del pueblo que llegó, por supuesto, porque se expandió. No nada más fueron los principales, sino después todo el pueblo. O sea, bueno, no todo el pueblo, sino la mayoría del pueblo también cayó. Y lo malo es de que no solamente pues fornicaron, sino también esa fornicación los llevó a idolatría, a estar adorando a dioses falsos. Entonces aquí, qué importante esto que estamos recordando todos, porque la verdad esto es algo que a vencer siempre. Estamos nosotros continua y constantemente bombardeados por diferentes cosas. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que vencer de una manera, estas se derivan en dos. Más bien son dos la base y de allí se derivan todas, que viene a ser la ira y la lujuria. De estas dos se deriva todo, todas las cosas que no debemos de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa nos lleva a otra. Entonces, al ver el ejemplo de los principales, llegaron otros de las mismas tribus de igual manera, pues pecaron contra Yahweh. Entonces, aquí nosotros tenemos que detenernos y recordar que qué importante es ser Kadosh, qué importante es mantenernos en la santidad que el Eterno quiere y demanda de su pueblo.
de aquel que dice ser de Yahweh. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque en un ratito se puede perder mucho. Muchos hombres que estuvieron manteniéndose fieles aquí cayeron e hicieron que todo el pueblo cayera. Bueno, la mayoría del pueblo. Afortunadamente, había todavía celo entre el pueblo de el Eterno y el nieto de Aarón, Pinjas, hijo de Eleazar, el sacerdote, ¿verdad? Pues el sumo sacerdote, entonces fue el que tuvo celo en esta ocasión y mató precisamente a un principal con una madianita y los atravesó a los dos por el vientre. Y de esta manera la plaga que el Eterno había mandado a Israel fue como se detuvo. Pero por esta situación, debido a ese celo que Pinjas mostró de la obediencia de mantenerse Kadosh. Los sacerdotes del Eterno nos muestra la palabra que eran los que instruían al pueblo y eran los principales en el celo. Por ello fueron escogidos también cuando Moshe bajó e hicieron el becerro de oro. ¿Recuerdan? Entonces por eso a Leví se le dio el sacerdocio porque él mantuvo el celo por Yahweh. Entonces de esta manera nosotros podemos ver y recordar qué importante es esto para hoy nosotros poder recordar que pues un poquito de levadura fermenta toda la masa, que es importante que nosotros tengamos cuidado y nos mantengamos kadosh, ¿verdad? Y el Eterno que todo lo conoce, el Eterno que todo lo conoce y todo lo ve, Él es el que nos juzgará a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió después? Después de que pasó esto, después de que pasa esta situación tremenda donde mueren muchísimos israelitas a causa de esto, pues la verdad que fue tremenda esta muerte que sobrevino a Israel, al pueblo que el Eterno había guardado e iba continua y constantemente guardando lo que es la santidad, el ser Kadosh. Cada vez más lo iba haciendo y pues iban teniendo esas victorias. Pero cuando falló Israel, allí hubo bastante muerte. Entonces, qué triste, ¿verdad? Es muy triste. Por eso nosotros que estamos recordando esto hoy, tenemos que recordarlo y verlo, meditarlo, que se guarde en nuestro corazón para que nosotros también estemos preparados, para que nosotros podamos cualquier situación poderla vencer en el nombre de Yahweh, ¿verdad? Quizás en nuestras fuerzas no podamos, pero en el nombre, inmersos en el nombre del Eterno, sí lo podremos hacer. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues en realidad ocurre que, por supuesto, hay una venganza que el Eterno le dice a Moshe que pues tienen que ir a pelear para poder vengar esta situación que ocurrió con Israel. Y sí, así es. Moshe se levanta con el ejército de Yahweh y van precisamente a lo que es a pelear contra los 5 reyes, ¿verdad? Y de esta manera, pues les hacen la guerra.
mueren todos, incluyendo al rey Balak y asimismo al profeta Balaam también. Por supuesto que él también muere a cuchillo. Entonces, pues sí, la verdad es que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recordando que una mujer en la Torá, en la palabra, la Dabar Kodesh, nos está refiriendo también a una mujer, puede ser una institución religiosa en la cual nos parezca muy hermosa, tenga mucha belleza, pero tenemos que tener mucho cuidado porque todos los encantos que pudieran parecer obvios pueden ser, perdón, una trampa, pueden ser una trampa que el Eterno, o que no es el Eterno, más bien, perdón, sino más bien es aquella mujer con sus adornos, ¿verdad? Puede tener adornos de oro, de plata. Sabemos que representa al Abacadosh y a Yeshua, pero no realmente tenga que ser algo legítimo, verdadero. Entonces, sí, vemos nosotros que se han llevado riquezas de Israel, algunos, y las han manipulado de tal manera que dicen, wow, o sea, me llevo esta riqueza del pueblo de Yahweh y lo adorno, ¿verdad? Y lo manejo en una manera diferente. Y entonces, de esta manera, se convierte precisamente en lo que es algo, algo que era muy atractivo, se convierte en una perdición. Entonces, es muy, muy, muy importante que nosotros, que tú y yo podamos ser cautelosos. Como veíamos la vez anterior, el espíritu de Aló Mashiach está en el mundo. Entonces, es un espíritu. Por lo tanto, por ello nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, entra solamente a través de una duda y esa duda empieza a crecer. ¿Y por qué es tan de cuidado? Porque precisamente el espíritu de Aló Mashiach nos habla de que no cree el espíritu de Aló Mashiach que Mashiach se manifestó en carne. Al momento de que Mashiach no se manifiesta en carne, pues todas las promesas de Adonai quedan en cero, son inválidas. ¿Por qué? Porque a través de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por lo tanto en justicia, a través de otro hombre que es Yeshua, es restaurada la humanidad. Entonces, por ello precisamente es tan delicado esto, porque en la justicia del Eterno nosotros podemos ver esto, nosotros podemos palparlo. ¿Cómo es el reino? El reino son conceptos diferentes, entonces por ello hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, podemos nosotros ver precisamente que el Eterno conoce el corazón. Hemos visto todos los males que vinieron a Israel por esta caída tan grande y luego la venganza que tuvieron contra los 5 reyes, pero todo ¿por qué pasó? Por un hombre que era un profeta. De esta manera se decía hablar en nombre de Yahweh. Sin embargo, en el corazón de él no existía un amor genuino, sino había una conveniencia.
Y por ello, precisamente, el Eterno que todo lo conoce, por eso, cuando él iba en el camino, apenas cuando el rey Balac lo buscó con esa gran fortuna, pues, ¿qué pasa? Que iba en el camino, iba él sobre su burra, y después de estar peleando con su burra varias veces, 3 veces y 3 veces haberla golpeado, su burra le habla. Le habla y entonces es precisamente cuando en esa conversación, ¿verdad? La burra pues le dice, ¿por qué me pegas, verdad? Yo te he servido tanto tiempo. Y en lugar de que Balaam se asombrara, le contesta como si nada. Entonces podemos decir, Balaam bajó al nivel de la burra o la burra, ahora sí que llegó al nivel de Balaam. Pero podemos decir aquí, ¿qué ocurre después de esto? Sabemos nosotros que aparte de ello, el ángel de Adonai se le presenta a Balaam enfrente y este ángel tenía una espada. Y con esa espada lo hubiera matado desde la primera vez, de esas 3 veces que la burra había desviado al ángel. Entonces la burra le salvó la vida. Así lo dijo el ángel de Yahweh. Entonces nosotros podemos preguntarnos el día de hoy, ¿alguna vez hemos hablado con una burra? ¿O alguna vez hemos hablado con un ángel? Pues sí lo hemos hecho. Aquí en la Torá nos está señalando la burra como alguien que no conoce de Adonai. Y muchas veces personas que no conocen al Eterno de repente nos hablan y de repente nos dicen cosas y nos recuerdan cosas que pudieran de repente a nosotros olvidársenos. Pero aquí es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si el Eterno está usando a una burra, entonces es por algo. Si alguien que no está en Keila me está hablando del Eterno, o quizás a lo mejor hasta puede ser hasta un ateo, no importa. O alguien, sí. El caso es de que no tiene el conocimiento que tú tienes. Por ello, se le llama una burra. La esencia del conocimiento que tú tienes no lo tiene todavía ella. Pero el Eterno le da sabiduría para que te pueda hablar y que te pueda decir algo importante a tu vida. Que te pueda salvar la vida, así como a Balaam. Entonces así también el ángel, que es un mensajero, también nos habla a nosotros y nos dice cosas también. Aquel hombre que habla en nombre de Yahweh, que da un mensaje, porque ese es un malachim. Un ángel es un malachim que habla en el nombre de Yahweh también. Bueno, trae un mensaje, ¿verdad? Entonces, de esta manera, este mensaje, ¿alguna vez has recibido un mensaje? Bueno, pues muchas veces recibimos mensajes, Baruch Hashem, del mensajero, del malachim, ¿verdad? Aquellos hombres que están compartiendo esa palabra del Eterno y nos están compartiendo ese mensaje. Entonces, pues, nosotros hoy es día para poder recordar esto y poder meditar. Este hombre que cantaba, decía como tipo poesía, las bendiciones, pues
algunas pues eran muy bonitas. Sin embargo, vemos nosotros que no había un amor genuino a lo que es Adonai. Cuando tú amas a Adonai, amas todo de él. Amas su cuerpo, amas su Keila, amas al hermano que está en ella. Pero cuando tú no amas a Adonai con un amor verdadero, con una decisión, no un sentimiento, entonces es muy fácil que pasen cosas que te quiten ese amor tan grande. Y de repente tú vas a decir, carambas, pues, es que pasó esto, pasó esta situación que no puedo. No. Pues, mi prioridad ahorita va a ser esto. Entonces dejamos en segundo lugar las cosas de Yahweh y nos enfocamos en lo que nosotros decimos que son nuestras prioridades. Y las cosas del Eterno pasan a segundo lugar. Es ahí cuando nosotros tenemos que checar eso, porque la verdad es de que estamos perdiéndolo todo, así como Israel lo perdió. Se dejó llevar por la lujuria, se dejó vencer por su carne, bajó la guardia y perdió el reinado, perdió el gobierno de sí mismo y perdieron la vida. Perdió la vida, Israel. Este hombre de Balaam precisamente es una sombra de aquel hombre que habla palabra de Adonai, pero que busca solamente su interés y no tiene ese amor genuino a Yahweh ni al pueblo. Entonces vemos nosotros como Balaam se quería vender, ¿verdad? Balaam estaba a merced del mejor postor, aquel que le diera más. Entonces decía, bueno, pues puedo bendecir a Israel, pero ¿qué me va a dar Israel? Y él esperaba poder maldecir a Israel para poder recibir el pago que el rey Balac le había prometido. Por eso tanta insistencia y por eso, descubriendo el secreto de Israel, él pues procuraba recibir su pago. Entonces vamos a recordar lo que dice Kefa, primera de Pedro 2:15, y nos dice así: abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad. Y luego tenemos a Judas 1:11 y nos dice: ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam y han perecido en la rebelión de Coré. Entonces nosotros vemos qué fuerte está esto, ¿verdad? Se han ido por un salario. Como un cananeo, ¿verdad? Un comerciante que busca solamente su interés. Y luego Apocalipsis, Hitgalut 2:14 nos dice: pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Entonces nosotros vemos cómo, pues sí, Israel tuvo
fornicó, llegó a la idolatría, y por ello, dice el Eterno, tiene esta acusación contra una de las iglesias, ¿verdad? De Apocalipsis. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado para poder ser nosotros un sacerdote. Necesitamos ser un rey, alguien que gobierne su tierra y que no sea movido por su carne. Siendo nosotros rey, podremos ser un sacerdote que instruye al pueblo, un sacerdote que conoce la ley del Eterno, y de esta manera, por ello, es celoso, porque le importa que se cumplan las cosas, que se hagan las cosas de la manera que se debe, y no de la manera que se quiere o de la manera más cómoda. Eso es muy importante. Eso es lo que hace un sacerdote, y así un profeta que habla en el nombre de Yahweh, inmerso en el nombre del Eterno, que ha escuchado a Adonai primero, y de esta manera obedece y anuncia también de igual manera, habla en el nombre de Yahweh. Habla la palabra, denuncia lo que no está bien, y así también renuncia él mismo a las cosas que debe de renunciar. Entonces, pues, en realidad, pues sí tenemos algo que aprender, que recordar todos, porque todos estamos en el camino, todos estamos en esta gran carrera, y es una carrera de obstáculos, recordemos. Es la carrera más importante que nos vamos a encontrar en esta vida. Y hemos sido creados, hemos recibido el aliento de vida precisamente para poder correrla, y no solamente para poder correrla, sino también ganarla. El Eterno nos ha dado todo y nos dijo, consumado es, esposa, y por ello nosotros creemos en Él, y por ello hay que continuar la carrera, aunque haya obstáculos, porque las cosas que valen la pena, no cualquiera las hace, ¿verdad? Pero si el Eterno nos ha dado la oportunidad de lograrlo en Mashiach, precisamente ungidos con Él, y una vez ungidos nosotros en Él, nosotros tenemos la oportunidad de poder precisamente pasar por las pruebas y poder vencer siendo reyes. Y de esta manera, manteniéndonos Kadosh, manteniéndonos nosotros Kadosh. Y así, aunque lleguen algunos problemas buscándonos, como el rey de Sihón y el rey de Og, ¿verdad? Que Israel solamente iba pasando o pedía pasar en tranquilidad, pero nosotros vemos como el Eterno aún así les dio la victoria. Entonces, que continúe tu vida en el Eterno, inmersa en Yahweh, guardando la santidad que Él desea. Que tu mira sea solamente Él, sea solamente mantenerte en el camino, ni a la derecha ni a la izquierda, sino solamente en obediencia, y así llegarás a destino. Toda va a cada uno de vosotros, que el Eterno continúe en vuestras vidas, dirigiéndoles y guiándoles, y nos escuchamos, si el Eterno así lo permite, el próximo miércoles a las 7 o 19 horas del centro de México. Y Shalom Ubraja.